Exfiscal, qué gusto tenerlo en 6 AM, buenos días. Un saludo, querido Gustavo, un saludo para toda la audiencia y para las personas que lo acompañan. En las últimas horas usted ha dicho que no va más con su aspiración como precandidato. ¿Por qué? Mire, Gustavo, son dos cosas. La primera tiene relación con el tema de la seguridad. Nunca se resolvió el problema de seguridad. El movimiento mío en el territorio nacional fue muy complicado y ha sido complicado. A mí me redujeron mi seguridad. Y usted entenderá que la situación mía como exfiscal es mucho más compleja que la de muchos otros candidatos en la medida en que se tomaron medidas. Por ejemplo, toda la judicialización de la primera línea, ya habíamos tenido algunos problemas incluso en las calles con algunas personas y eso, digamos, lo pone uno a pensar y a reflexionar. Y un segundo aspecto es este nivel de dispersión que existe hoy, pues hace que evidentemente uno lo que quiere hacer es sumar y no dividir. Y creo que en este momento lo que hay que hacer es sumar y dividir, y en este asunto lo que hay que hacer es más bien acompañar todo este proceso desde otros planos, desde seguramente la opinión, como lo he estado haciendo, desde la academia, desde el ejercicio mío de reflexión, y si puedo servir para poder ayudar a la consolidación de esa unión, con mucho gusto, pero estoy por fuera ya de ese escenario. Exfiscal Barbosa, ¿y a quién va a apoyar? No, yo creo que aquí en este momento no cabe a quién voy a apoyar, sino el proyecto que hay que acompañar. Y el proyecto que hay que acompañar seguramente será el de unión alrededor de propuestas serias que busquen acabar este nivel de desenfreno, de desgobierno, de vergüenza que ha representado Gustavo Petro. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo pronto hay que ver qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser el desenvolvimiento de todo este proceso. Hay candidatos muy buenos, hay personas muy buenas que hay que reconocer que seguramente lo harán muy bien y en su momento uno podrá tomar una decisión alrededor de a quién acompaña y ojalá le vaya bien a Colombia. Doctor Barbosa, buenos días. Ese nivel de seguridad suya se ha empeorado luego de las varias manifestaciones y ataques del presidente Petro en su contra y desde luego a las que se ha unido en las últimas horas Nicolás Petro, su hijo, también haciendo denuncias en su contra. Pues mire, doctor Hernando, y buenos días. Yo he recibido más de 100 mensajes intimidatorios por parte de Gustavo Petro en los últimos años. Después de que salí de la Fiscalía hace 1 año y 7 meses, más de 25 mensajes directos y más de 15 alocuciones presidenciales dedicadas a mí, en donde me ha tildado de delincuente, me ha tildado de mafioso, ha tildado a la Fiscalía que yo representé de mafiosa, etcétera. Una persona que lo único que ha representado finalmente es pues la poca lucha contra el narcotráfico, la desertificación de Colombia, su retiro de la visa además por cuenta de lo que ha venido ocurriendo, en fin, todo esto se ha agravado. Y quiero decirle una cosa, esto no es un chiste en Colombia. La gente podría decir, bueno, se retira porque no considera, porque hay condiciones de seguridad que él tiene, pero los demás están en la misma circunstancia. No estoy en la misma circunstancia de los demás. Yo salí de una situación muy complicada, una confrontación muy difícil institucional con Gustavo Petro, y ya el sistema, o ya se cobró una víctima este proceso electoral. Desafortunadamente la democracia en Colombia, muchos creen que es a punta de bailes y a punta de cantos en las calles, y no se han dado cuenta que en Colombia el plomo, la violencia, la sangre, también juega un papel importante en las elecciones. Es decir, Colombia es una democracia fracturada, es una democracia rota, y en ese sentido, pues casi que con esos elementos hay que hacer campaña. Y yo he venido mi esquema de seguridad, o lo que yo traía, se redujo ostensiblemente en los movimientos míos en el territorio nacional, en los movimientos que he hecho en los territorios. Hace un par de meses o un mes estuve en la ciudad de Pereira y estaba casi que me tocó solo en los aeropuertos, caminando, sin seguridad, etcétera. Y mire, yo no estoy para cometer estupideces. Yo fui fiscal general del país y no voy a cometer la estupidez de sacrificarme de esa manera, porque pues aquí hay que ser sensato. Aquí lo que se requiere es recuperar el país y no se requiere más
hechos de violencia. Aquí no va a haber posibilidad de recuperar esa circunstancia y creo que la decisión que tomo en el momento en que mucha gente empieza a subirse, donde hay una cantidad de candidatos, muchos sin vocación de elección o de elegibilidad, muchos que no deberían estar ahí, otros que además deberían estar ahí, pues uno de lo que debe hacer es tratar de romper también esa dispersión y dar un ejemplo de lo que uno debería hacer en estos escenarios, y es cuando las condiciones van desapareciendo, pues básicamente uno, con principio de realidad se retira. Exfiscal, lo planteó Hernando, yo se lo quiero profundizar. En la entrevista de Cambio del fin de semana, Nicolás Petro dice que usted extorsionó al presidente, que usted ofreció que a él le bajaban la candela si quedaba Marta Mancera en la fiscalía. ¿Qué opinión le merece esa declaración de Nicolás Petro? Bueno, pues es falso, y yo respondería además con una frase latina que conoce muy bien el doctor Hernando, un principio epistemológico en el derecho, que es lo que puede afirmarse sin pruebas, puede desestimarse sin pruebas. Si ellos tienen algún elemento frente a ese tema, que acudan a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes con los elementos que deben traer una denuncia y que me denuncien, y ahí inmediatamente responderemos. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación porque todo el país vio la confrontación que se tuvo institucional con Gustavo Petro. Digamos que no tiene sentido, es una estrategia de defensa. Y yo lo entiendo como estrategia de defensa. Pero vuelvo y repito y lo ato a lo anterior. Es imposible además responder algo que se afirma sin pruebas y por ende hay que desestimarlo. Yo les hago una composición de tiempo para que la gente entienda muy bien y los oyentes entiendan muy bien todo lo que ocurrió con Gustavo Petro, o los 6 puntos básicamente que ocurrieron con Gustavo Petro durante mi coincidencia con él en la presidencia de la República y yo en la fiscalía. En primer lugar, él llegó y me dijo: suelte a los de la primera línea. Yo le dije no. Luego en diciembre del 2022 me dice: yo voy a soltar a los de la primera línea. Vuelvo y le digo que no. En tercer lugar, en enero del 2023 dice: voy a solicitar levantamiento de órdenes de captura de extraditables. Yo digo no. Luego aparecen los escándalos de públicos alrededor del caso de Laura Sarabia, el caso de Nicolás Petro, entre marzo y abril de ese año 2023. Posteriormente dice que el jefe del fiscal es él. Yo rechazo esa actuación. En agosto del 2023, Gustavo Petro, después de que se captura Nicolás Petro, envía la terna con 7 meses de anticipación a la Corte Suprema de Justicia para mi elección. Con 7 meses de anticipación, ¿qué acuerdo podía existir? Por favor, ¿qué acuerdo podía existir cuando ya puso en manos de la Corte Suprema de Justicia la terna y yo venía de una confrontación venía de una confrontación tan dura con el presidente? Ahí ya estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y el abogado dice, para rematar, que es que yo me fui con Marta Mancera a Washington, dizque para presentarla como nueva fiscal. Eso fue en enero del 2024, cuando el señor Nicolás Petro ya estaba imputado, acusado y el proceso estaba listo para juicio. Entonces yo lo que digo es, los hechos son concretos, son claros, y vuelvo y repito la frase: lo que puede afirmarse sin pruebas puede desestimarse sin pruebas. No hay ningún hecho alrededor de ese asunto. Aquí lo único que hubo, y lo dije en mi libro que publiqué hace 4 meses, es que el señor Gustavo Petro sí me dijo a mí que necesitaba que cambiara a Marta Mancera. Eso lo dijo Gustavo Petro porque Marta Mancera representaba un problema para él, y un problema por muchas razones. Una de ellas justamente era que había logrado la captura, o había logrado la orden de captura contra el señor Pitufo, y usted sabe ya por todo lo que se ha venido discutiendo, quién fue el que recibió, o qué campaña fue la que recibió dinero de ese señor, con quién se sentó ese señor Pitufo, como públicamente se dijo, en qué avión montó Gustavo Petro y a quién pertenecía ese avión, y lo que ha dicho el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, el exdirector de la DIAN, cuando dice que se acercaron a su despacho para pedirle que hojas de vida alrededor de estas cosas. Entonces, aquí las cosas es los pájaros tirando a las escopetas, y obviamente pues yo lo que hago con tranquilidad es pues esperar a ver qué es lo que van a hacer y presentar, si tienen algún elemento en la comisión de acusaciones de la Cámara,
que es mi lugar de fuero para todo lo que ocurrió en la Fiscalía, pues las denuncias respectivas. Doctor Barbosa, bueno, otro dardo de otro lado, desde el candidato Abelardo de la Espriella, que ha dicho que mucho del proceso, digamos, de lo que está viviendo en este momento Álvaro Uribe, es responsabilidad suya porque usted como fiscal le tocó todo ese proceso de Uribe y que no hizo nada. Eso es lo que dice Abelardo de la Espriella. ¿Qué le responde? Pues yo me siento muy orgulloso que un abogado penalista me critique, al igual que me critique un sindicado de la Fiscalía. Grave sería que los abogados penalistas salieran a hablar bien del fiscal general, porque eso sería gravísimo. El fiscal general básicamente representa todo lo contrario a lo que debe representar un abogado penalista. Igual que una persona que está imputada y que está acusada, pues claro que habla mal del fiscal general. Gravísimo sería que alguien estuviera hablando bien de mí si perteneció a alguno de esos sectores. Ustedes lo vieron y los hechos son tosudos. En la Fiscalía General de la Nación, que yo presidí, yo recibí el caso, se recibió el caso de Álvaro Uribe en septiembre del año 2020, se asignó un fiscal especial y 2 fiscales solicitaron la preclusión. Al final se tomó la decisión de escoger un fiscal conforme a unas reglas del Código de Procedimiento Civil. Ese fiscal, en el marco de otra administración, que esta es la de la doctora Camargo, toma la decisión de acusar al expresidente Uribe. Entonces, yo creo que los hechos son claros. Si ustedes vieron, y vuelvo a la entrevista que se dio ayer del señor Nicolás Petro y el abogado, porque esto es algo inédito, es que uno se sienta a hacer entrevistas con el abogado y con el sindicado, y no además poner la cara de forma uno u otro, y ustedes se dieron cuenta que básicamente se arremetió fue contra toda la entidad. Ayer atacaron a la fiscal Camargo, atacaron al fiscal Barbosa, atacaron a la fiscal Laborde, que fue escogida por la fiscal Camargo, atacaron al fiscal Burgos, que fue escogido por Marta Mancera. Es decir, esto es ataque contra la justicia. Y quiero decir una cosa, la justicia está por encima hoy, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La justicia además tiene mayor dignidad hoy que la política. Y en ese sentido, la justicia se pronuncia a través de sus fallos, a través de sus decisiones, y hoy, en medio de una campaña electoral, pues yo no me voy a detener a lo que diga el señor de la Espriella o lo que diga Nicolás Petro, porque cada uno cumplía una función frente a la justicia penal en Colombia. Es el exfiscal Francisco Barbosa, que declina su aspiración como precandidato presidencial. Doctor Barbosa, muchísimas gracias, mucha suerte, lo seguimos leyendo. Nos seguimos leyendo y muchas gracias, querido Gustavo.